Sean todos más que bienvenidos a una edición más que especial para el Club de Economía de la Universidad Católica. Estamos en Radio Cáritas, como siempre, y tengo el honor de estar acompañado de mis compañeros Javier Bonjoroch y Joaquín Silich. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Fabri? ¿Qué tal la audiencia? Estamos muy felices, muy honrados de tener un invitado de tal nivel como el que tenemos hoy y Así espero que es. sea un programa que disfruten. Javier. ¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estamos? Estoy súper contento de estar en una edición más con ustedes, con un invitado súper especial en esta ocasión. Está con nosotros el presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor Carlos Carvalho Spalding. Y me encantaría saludarte y luego presentarte. Presidente, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Fabri? Un gusto también acá con Javier y con Joaquín compartir con ustedes. Para mí es un placer. Ujú. Es como volver a las salas de clase, Sí. digamos, y compartir con los alumnos, que realmente era un momento de mucho regocijo, digamos, para mí. Así que muy entusiasmado con Ujú. compartir con ustedes este espacio y bueno, a las órdenes para todas las preguntas que quieran hacer. Está bien. Déjame presentarte, esto es de debida diligencia. Carlos Carvalho Spalding es doctor en Economía por la Universidad Católica de Argentina, máster en Macroeconomía y especialista en Programación Financiera por la Universidad Católica de Chile. Entre otras especializaciones, es economista por la Unicamp de Brasil. En Paraguay se ha desempeñado como miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay desde 2015 a 2020. Fue director de estudios económicos en el Ministerio de Hacienda, asesor en organismos públicos y privados, entre otros. Durante 15 años ocupó cargos técnicos y de dirección en organismos internacionales en el exterior. Ejerció la docencia universitaria para cursos de grado y posgrado de economía en universidades en Paraguay y en el exterior, y es autor de capítulos de libros y artículos de revistas académicas especializadas en temas de economía. Bueno, una verdadera eminencia de la economía, te podemos decir, y un honor para el Paraguay tener un profesional como vos, como usted, perdón, presidente. Gracias, Fabri. Gracias por los elogios, la verdad, inmerecidos, ¿verdad? Pero para mí es un placer realmente estar acá con ustedes, compartir, digamos, hablar entre colegas. Así que estoy muy contento, digamos. Ujú. Yo estoy honrado de que me hayan invitado en realidad acá para compartir con ustedes, ¿verdad? Así que a las órdenes. El Club de Economía tuvo el honor ya de entrevistarte en el pasado, Sí, cuando eso estaban Mateus Gracietti y Camilo Boviano, recuerdo. y estamos felices de tu retorno esta vez como presidente del Banco Central. No sé si te esperabas, Sí, después de tanto tiempo en el privado, mira, volver. no vengo tan seguido porque no me invitan tanto nomás. Pero si cada que me inviten voy a estar acá. Sí, para mí es realmente un placer, ¿verdad? Así que bien, súper bien. Qué bueno. Tema obligado, felicitarte y felicitar al Banco Central y al Paraguay porque hemos alcanzado el grado de inversión gracias a la calificadora Moody's que nos otorgó el Investment Grade. Bueno, es un hito, yo creo que para el país, para aquellos que abrazamos la economía, digamos, como en el caso de ustedes, más recientemente, yo hace ya muchos años atrás, no va a Ajá. entrar en esos detalles porque no voy a salir bien parado ahora. Pero por suerte, yo no sé si esto se transmite también por en vivo, ¿no? Así es. Sí, bueno, entonces ya se van a dar cuenta con solo verme la edad que tengo, ¿verdad? Pero bueno, aquellos que de alguna manera estamos trabajando en estos temas, digamos, económicos y que tenemos gracias, digamos, la suerte de tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta, de hacer política económica, etcétera. El tema grado de inversión es un tema que siempre anduvo sobrevolando, digamos, Claro. en el país. Y finalmente es un reconocimiento a un largo trayecto de construcción, digamos, de solidez económica, tanto en términos de institucionalidad como en términos de buenas políticas Ujú. macroeconómicas. O sea, se ha construido una fuerte institucionalidad económica, sobre todo en el marco, digamos, de los procesos que se han implementado en el Ministerio de Hacienda, o el Ministerio de Economía y en el Banco Central Sí. del Paraguay. Y a la par,
que se lograba eso y se construía una credibilidad en torno, digamos, a la autonomía y a la fortaleza de esa institucionalidad, también se iban construyendo instrumentos efectivos, digamos, para que las políticas económicas tuvieran el impacto deseado en términos de los resultados, en este caso en particular macroeconómico. Entonces, uno decía, bueno, todo ese proceso, digamos, de fortalecimiento gradual, pero ejercido, digamos, de forma ininterrumpida a lo largo del tiempo que ha construido esa fortaleza. Finalmente tiene que terminar dándonos algún galardón, digamos, que pusiera al país en una vidriera diferente, un estándar diferente de evaluación por parte, digamos, de los mercados internacionales y de los inversionistas. Y finalmente eso acabó ocurriendo, digamos, con el tema grado de inversión. Es verdad que el grado de inversión no se logra solo con la construcción de una buena macroeconomía, sino que también hacen falta algunos otros elementos, digamos. Y yo creo que esos otros elementos se fueron dando también en los últimos tiempos. Y yo creo, sobre todo desde que el nuevo gobierno asumió, que se han hecho esfuerzos muy importantes, digamos, para pasar reformas relevantes en el Congreso. Reformas que estaban de alguna forma internalizadas en la necesidad estructural del país, pero que no se habían logrado pasar en otros tiempos y que en este corto periodo de tiempo se lograron de alguna manera aprobar en el Congreso como iniciativas de gobierno. Y me parece que eso también ayudó bastante en dar este último pasito que faltaba, digamos, para el grado de inversión. Estábamos siempre ahí muy cerca. Sí. O sea, es como, yo no sé si a usted le gusta el fútbol. Ustedes son cancheros, van a la cancha. Sí. Olimpista, bueno, ¿también? A muerte, sí. Estamos muy bien, entonces. Va que se va a la cancha y está sentado, digamos, en la gradería, ¿verdad? Y está viendo el partido y siente que el equipo le va bien y avanza, etcétera. Y que el gol tiene que va a venir en cualquier momento. Claro. Bueno, esa era un poco la sensación también que se tenía respecto a esto, me parece a mí, desde la gradería, digamos. Y bueno, finalmente ocurrió, digamos, llegó este primer gol. Faltan otros más probablemente, pero este primer gol es muy importante porque abre el partido. Totalmente. Forma, y le posiciona al país en un reconocimiento diferente, digamos, como yo digo, sobre todo por la comunidad internacional y aquella comunidad internacional que, si bien reconocía los méritos del país, necesitaba, digamos, este reconocimiento, este nuevo estándar, digamos. Y hoy se puede decir que Paraguay está en la conversación entre los grandes jugadores de este... Y sí, Paraguay está en un selecto grupo de países, en un selecto grupo de países que juega en otra liga, digamos, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista, como dije anteriormente, la consideración de los inversionistas, ¿verdad? Porque en realidad el mundo de las inversiones, sobre todo las inversiones de cartera, pero también las inversiones productivas en general, se separa a veces los países, digamos, entre aquellos países que tienen grado de inversión y aquellos países que no tienen. Es como un filtro, digamos, un primer filtro que tienen que pasar, y después se entra a evaluar las condiciones en general de los retornos y la competitividad de los mercados y el desarrollo de aquellos mercados donde operan, y bueno, y de ciertas condiciones también que ofrezca el país eventualmente para desarrollar la inversión, digamos, en este caso, por ejemplo, en el mediano o largo plazo, pero también aquellas evaluaciones de cartera a más corto plazo, etcétera, evalúan esas otras condiciones. Pero como un primer filtro es, bueno, sobre la inversión, no sobre la inversión. Yo creo que ese es un elemento fundamental, porque hay fondos de inversión o inversionistas internacionales que dentro de sus manuales, digamos, de decisión, de toma de decisión, uno de los requisitos es básicamente que las inversiones deban ir a países con grado de inversión. Entonces, que no hay grado de inversión, queda un poco rezagado, queda descartado, y entra dentro de aquel 20%, digamos, de los fondos que se mueven a nivel internacional,
que buscan inversiones Riesgosas. sí, o más riesgosas, que son básicamente aquellas que están catalogadas como inversiones de carácter más especulativo, digamos, dentro de lo Sí. que es la denominación que te dan, digamos, la calificación de estos fondos, ¿verdad? No quiere decir que sean malas inversiones Claro. necesariamente, pero no se mueven dentro de ese 80% de la inversión, el flujo de inversiones que operan entre los países. Entonces, estar ahí es entrar, digamos, a capturar una torta mucho más grande y de mayor calidad, digamos, en términos de tanto el fondeo financiero como, yo creo, en una segunda instancia también de las inversiones productivas que requieren también de tener un fondeo adecuado, etcétera. Y eso solo ocurre cuando uno tiene una denominación, digamos, de riesgos soberano como el que nos otorgó en este caso Moody, ¿verdad? Totalmente. Hemos visto su reciente participación junto al ministro de Economía en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, donde Paraguay se ha destacado como un modelo de estabilidad macroeconómica y crecimiento en la región. ¿Cuáles son los factores principales que han permitido a Paraguay destacarse frente a otros países en términos de crecimiento? Yo diría que una de las cosas que destaca al país en estos tiempos, porque cada uno es también producto de sus tiempos, digamos, ¿verdad? Ujú. Yo creo que estos tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos tumultuados, por decirlo de una forma, tiempos de poca tranquilidad en general de los Sí. mercados, Ujú. donde la palabra volatilidad, la palabra incertidumbre, la palabra shock, Sí. etcétera, aparecen cuando a usted que le gusta trabajar con la computadora, eso dice, ¿cuál es la palabra que más se repite en las publicaciones? Y Ujú. bueno, uno encuentra estas 3 palabras por ahí, Y se tiene muy alta estima permanentemente dando vueltas, ¿verdad? la palabra resiliencia, se tiene muy alta Bueno, estima. y ahí aparece de alguna forma también la palabra resiliencia, porque pasa la pandemia de alguna forma, si bien fue un shock severo y global, Sí. que todos nos vimos profundamente afectados y el mundo también, digamos, no solamente el país. Al ser un shock global y de características similares para todos los países, lo que hizo fue de alguna forma también poner un punto de partida a partir del cual uno puede comparar los países, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque todos recibieron exactamente el mismo shock. Claro. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿quiénes salieron mejor y quiénes salieron peor de la pandemia? Cuando uno analiza desde esa perspectiva, el país aparece como un país altamente resiliente que logró recuperarse muy rápidamente de la pandemia. Hoy en día los niveles del PIB desestacionalizado, digamos, están muy por encima de lo que era la pandemia, casi 10 puntos, más de 10 puntos porcentuales, digamos, por encima de lo que era el PIB desestacionalizado en el pre-pandemia. Los niveles de empleo se recuperaron también relativamente rápido. Y la economía no tuvo, digamos, caídas muy violentas, digamos, en esos procesos. Pero cuando lo requirió, la economía también tuvo políticas acertadas, digamos, desde el punto de vista de la política económica. ¿Por qué? Porque se había construido una base muy importante, las condiciones necesarias. Cuando usted estudia macroeconomía, hay condiciones necesarias y condiciones suficientes, digamos, ¿verdad? Ujú. Para el desarrollo socioeconómico. Las condiciones necesarias fueron construidas muy bien en el país, que es todo este tema de la estabilidad macro, ¿verdad? Entonces, eso ¿qué es lo que otorga, digamos, tener una institucionalidad fuerte, digamos, o sea, un Ministerio de Economía técnico, digamos, con alto nivel técnico, y un Banco Central autónomo también con alto nivel técnico, y tener una economía de mercado que opera, digamos, relativamente bien, donde no hay controles de precios, donde no hay distorsiones por el lado tributario, etcétera. Total. Lo que permite es que los precios sean buenos transmisores de información. Y cuando los precios son buenos transmisores de información, los agentes económicos toman mejores decisiones económicas, y cuando eso ocurre, por lo general, la economía también opera en un entorno de mayor eficiencia. Si a eso le adicionamos mayores niveles, digamos, de diversificación productiva, si a eso le adicionamos muchos años de construcción de un colchón, digamos, macroeconómico que permitió hacer políticas contracíclicas adecuadas en épocas, digamos, de crisis, entonces uno lo que tiene ahí es una economía mucho más resiliente, digamos. Eso es lo que se mostró Claro. en todo ese tiempo, y por eso Paraguay se destaca, Totalmente. Es más, tengo unos cuantos datos acá, Sí. porque la página web Datos Macro, entre el 2020 y 2021 hubo una variación positiva del PIB de 4%.
Es decir, que en época de pandemia logramos inclusive crecer un poco, ¿cierto? Claro, Claro. sí, sí. Y no solamente en época de pandemia, bueno, nosotros en la pandemia, durante todo este periodo, digamos, de la pandemia hasta acá, nosotros tuvimos pandemia, sequía 2019, sequía 2022 y continúan los problemas climáticos este año todavía. Sí. El río Paraguay, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, en el 2022, ahí se ve bien la resiliencia económica, digamos. Así es. Estamos saliendo de una pandemia. Mm. Tuvimos una sequía que destruyó la producción sojera más del 60%, nuestro principal producto de exportación. En otras épocas donde el PIB pesaba más del 30% del producto, un impacto de esa naturaleza iba a implicar una caída muy fuerte del producto probablemente a fin de año. Ese año el producto no cayó y no tuvimos, digamos, mayores impactos en otras variables económicas, digamos. Entonces, eso es resiliencia económica y eso es lo que de alguna manera se destaca. La resiliencia no es producto de por más que ahora acá estamos en una universidad católica y en una radio católica, no es producto de la fe, ¿verdad? Es producto del trabajo arduo, digamos, y de construcción de equilibrios importantes, Claro. digamos, en las políticas, y sobre todo producto de buenas políticas económicas. Entonces yo creo que la economía tiene esa virtud hoy en día, que es capaz de enfrentar, digamos, choques que cada vez van a ser más frecuentes. Y bueno, y la política económica tiene la virtud de ser efectiva, digamos, una sola muestra de esa efectividad. Cuando la inflación llegó a su peor momento, después de la pandemia, cuando empezó toda la resaca inflacionaria, digamos, por los desequilibrios que hubieron entre oferta y demanda, etcétera, Sí. que todos conocemos, la inflación alcanzó casi 12%, digamos, en marzo del 2022. Bueno. Sin embargo, las expectativas de los agentes económicos nunca se desanclaron mucho, ¿verdad? O sea, en el horizonte de política monetaria, la gente siempre esperó una inflación de 4,5%. Se desanclaron Sí. solo 50 puntos básicos. Eso es credibilidad de política económica, de política monetaria. Y el Banco Central fue el banco, después del de Perú, vamos a reconocerle a Perú ahí, que nos ganó en esta oportunidad. Por poco. Solo con excepción de Perú fuimos los que menos tuvimos que subir nuestra tasa de política monetaria para ver efectos, digamos, sobre la convergencia, la inflación a Wow. menores niveles como los que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, eso es credibilidad, Mm, eso es institucionalidad económica que se traduce en credibilidad Total. y que se traduce en efectividad de los instrumentos de política económica, en este caso monetaria. Totalmente. Hablando de institucionalidad, presidente, el BCP se destaca entre las instituciones públicas por su profesionalismo y la institucionalidad que tiene. ¿Qué estrategias han permitido que el BCP se posicione como tal? Mira, yo diría una palabra sola que puede englobar todo lo que uno podría decir una institución que es virtuosa. Meritocracia, Wow. básicamente, ¿verdad? Mira, yo te doy ahí, Joaquín, un dato interesante. En el año 2000, el Banco Central del Paraguay tenía aproximadamente 1.300 funcionarios. De esos 1.300 funcionarios, no muchos tenían títulos universitarios y escasísimos estaban educados en universidades del exterior. Hoy en día el Banco Central tiene la mitad de esos funcionarios, de los cuales más del 50% tienen cursos de maestría y doctorado en las mejores universidades del exterior. Wow. Entonces, si vos me preguntás de dónde proviene la autonomía del Banco Central y la eficacia de su política y el cumplimiento estricto del rol que la sociedad le asignó, te diría que viene no tanto de las leyes que son buenas y ayudan, o sea, la ley que le da autonomía al Banco Central, la ley de banco es moderna, es buena. Tampoco proviene de la voluntad de un directorio que es apolítico y que no tiene militancia, que no está identificado con ningún grupo político en particular, etcétera, como el que hace mucho tiempo se viene repitiendo en el Banco Central, que también es importante. Pero lo más decisivo de todo, lo más importante es eso que estoy diciendo, el hecho de que el BCP hoy en día tiene funcionarios de primer nivel, educados, como te dije, en las principales universidades del exterior y en buenas universidades locales también, y cuyo capital más importante es su formación, digamos, ¿verdad? Es su nivel técnico, ¿verdad?
y por lo tanto ellos no van a hipotecar eso por ningún fin que no sea, digamos, el fin institucional. Entonces, ese capital humano que tiene el BCP finalmente es el que lleva a que las decisiones que toman las autoridades sean las óptimas, porque nadie se aparta de lo que te dicen los técnicos. Claro. De los que saben, de los que hacen los modelos, como ustedes conocen, Sí. estudian econometría, todo eso, lo que construyen los modelos, lo que hacen las proyecciones, lo que sacan los datos y los que conocen el mercado. Esos son los que construyen el conocimiento que finalmente es incorporado dentro de los mecanismos de decisión que tiene el Banco Central. Entonces, eso es institucionalidad y eso es el Banco Central hoy. Importante que podamos escuchar eso de primera mano del presidente para saber qué tenemos que hacer para a más adelante en nuestras carreras, si queremos ingresar al Banco Central, al Ministerio de Economía, tener esa formación que nos permitirá hacer del Paraguay un país de referencia a nivel regional primeramente, después Fabio, global. lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer simplemente es lo que están haciendo ahora, estudiar, formarse, tener buenas notas, porque además para entrar a BCP hay un promedio mínimo que se exige, que es básicamente excluyente, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, buen promedio Ok. y después prepararse para las pruebas de ingreso que son muy complicadas, ¿verdad? pero es satisfactorio Sí. entrar así a la función pública, porque eso es el orgullo que tienen hoy los funcionarios del Banco Central. Nadie le puede apuntar con el dedo. O sea, el que entró ahí es porque tuvo el mérito. Y es más, te digo una cosa, dentro del Banco Central los mecanismos de ascenso también son meritocráticos, ¿no? Es solamente que el mérito ocurre para entrar al Banco Central. O sea, el mérito también ocurre para ascender dentro del Banco Central. Por ejemplo, el directorio no sabe quién asciende de jefe de sección a jefe de división o de analista a jefe de sección, etcétera, etcétera. Eso está todo dentro del marco, digamos, construido en el Banco Central y opera de una manera automática. O sea, hay también concursos, se rinden exámenes, se analizan currículos, etcétera. Entonces, todo el Banco Central está montado sobre un esquema meritocrático, ¿verdad? Y eso en general no es que tampoco nosotros inventamos nada. Eso también funciona en los buenos bancos centrales alrededor del mundo, y por eso en general los bancos centrales son instituciones creíbles en varios lugares, ¿verdad? Totalmente. Muy bien, estamos encantados de contar con la presencia del presidente del Banco Central, el doctor Carlos Carvalho. Ahora vamos a ir a una pausa y luego seguimos charlando, conversando con el presidente. Continuamos hablando con el doctor Carlos Carvalho, presidente del Banco Central. Presidente, un tema muy actual, muy hablado en estos momentos es el tipo de cambio. Vimos que recientemente el Banco Central anunció intervenciones diarias de al menos 15 millones de dólares para poder estabilizar este tipo de cambio. ¿Cómo se equilibra esta necesidad de intervenir en el mercado cambiario con el objetivo de preservar reservas internacionales adecuadamente? Muy buena pregunta. Voy a ir separando por partes para ir contestando en la integralidad, digamos, ¿verdad? Yo creo que lo primero que me gustaría decir es, o referirme básicamente cuando se habla de tipo de cambio, es a cómo se concibe el tipo de cambio conceptualmente en una economía de libre mercado como la nuestra, en un esquema donde el Banco Central aplica una política monetaria de metas de inflación. Entonces, cuando eso ocurre, como es el caso de nuestro país, el tipo de cambio para que la política de metas de inflación, para controlar la inflación, sea efectiva, el tipo de cambio tiene que ser un precio libre en el mercado. Ese es un primer elemento, y por lo tanto tiene que moverse de acuerdo a los fundamentos de la economía en general, tanto local como internacional, y a los factores de oferta y demanda como cualquier otro precio de la economía. Es un precio más nervioso que otros porque es precio de activos, digamos. Sí. El precio de activos son más nerviosos que el precio de bienes, ¿verdad? O sea, se mueven más, son más volátiles por naturaleza. Pero esa es el concepto, digamos, que está por detrás de lo que es, digamos, el mercado cambiario en un país saludable como el nuestro. Eso en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, la otra pregunta que ustedes hicieron respecto a las reservas internacionales. Yo creo que ahí es importante también decir eso: las reservas internacionales, digamos, están dentro de
de lo que es, digamos, la solidez que tiene un banco, o sea, un nivel óptimo de reservas internacionales implica también, digamos, un banco central fuerte, digamos, desde el punto de vista de su posición externa, digamos. Ahora, entonces, yo creo que ambas cosas conceptualmente se dan en nuestro país, digamos. Ahora, hoy en día las reservas internacionales representan más del 20% del producto, lo cual es un nivel muy adecuado, digamos, en términos de niveles de reservas internacionales, y el tipo de cambio es un precio libre, ¿ya? Sí. O sea, dicho esto, digamos, un poco ya referirme a estos fenómenos, puedo preguntar un poco lo del comunicado y lo que ha venido sucediendo actualmente, ¿verdad? O sea, hay elementos que son, uno le dice, son los fundamentos, elementos que están presentes, digamos, tanto en el contexto internacional como local, que impactan la tendencia al tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, contra eso hay que dejar que operen como tienen que operar y no intervenir demasiado allí. ¿Cuáles son esos elementos? Un primer elemento es términos de intercambio. Sí. O sea que en pocas palabras son básicamente precios de los principales bienes que nosotros exportamos o el precio de los principales bienes que nosotros importamos. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Básicamente lo que vemos es que el precio de los principales productos de exportación para Paraguay ha venido cayendo en los últimos tiempos, soja, maíz, etcétera. Y el precio de los combustibles, si bien ha venido cayendo, lo ha hecho en menor medida que esto. Entonces tenemos un efecto negativo en términos de intercambio. Ese efecto negativo en términos de intercambio implican, digamos, por sí solos, ceteris paribus, otros elementos de la economía, significa, digamos, ya un precio más alto, digamos, del dólar, un tipo de cambio más depreciado, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la política monetaria de Estados Unidos, la tasa de interés, digamos, de la Reserva Federal, que si bien ha venido cayendo, estuvo durante más tiempo de lo que en principio preveía el mercado, ya hacia finales del año pasado, que iba a estar, digamos, ¿verdad? O sea, se dilató, digamos, el proceso de convergencia de la política monetaria de Estados Unidos, baja tasa de interés, y por lo tanto eso también fue un elemento, digamos, que hizo más atractivo, digamos, los activos denominados en dólares. O sea, hay una migración de los recursos hacia activos denominados en dólares por ese motivo de tasa de interés. Y se habían adelantado en las predicciones que tenían para ver cuándo iban a bajar la tasa. Porque al comienzo del año decían, no sé, julio. Junio, y después se fue corriendo, ¿verdad? Sí. Entonces después podemos hablar de eso también porque ahora hay más... eso cambia, es parte de este mundo más volátil. Y bueno, y la otra es la incertidumbre, la volatilidad que opera en el mundo, que hace cuando hay incertidumbre y volatilidad, la gente va al dólar, ¿no? Activos en dólares, porque bueno, entienden de que ese es un factor de protección, el flight to quality. Entonces, hay varios factores de alguna manera que explican que hoy tengamos, por qué el tipo de cambio debería estar, o sea, tiene una tendencia hacia la depreciación. No obstante esos factores, existen otros factores que tienen que ver básicamente con expectativas o comportamiento estratégico de algunos jugadores del mercado o lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos, donde hay incertidumbre y que son factores puntuales, digamos, que exacerban la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, en esos, las publicaciones periodísticas, etcétera, todos esos elementos que generan, digamos, una exacerbación en las expectativas y en la volatilidad del tipo de cambio y que provocan picos depreciatorios, esos sí, de alguna manera son valorados por el Banco Central, y el Banco Central puede tomar decisiones, digamos, cuando entiende que es lo correcto de cortar esos picos depreciatorios. Y eso se hace de dos formas, ¿verdad? O sea, mediante intervención en el mercado, o sea, el Banco Central aparece con más fuerza en el mercado cambiario, y a través de la comunicación. O sea, el Banco Central le dice a la gente, o sea, esta es una volatilidad excesiva, que excede los fundamentos de la economía y por lo tanto va a requerir que yo esté presente con más fuerza. A veces, como ustedes saben, la sola comunicación Totalmente. es un factor muy eficaz
digamos, para disciplinar a los mercados, ¿verdad? Total. Sobre todo cuando es de autoridad, la autoridad, en este caso monetaria, digamos, como el Banco Central. Pues entonces hay que separar lo que es la coyuntura y lo que son de alguna manera movimientos de corto plazo por expectativas y mayores volatilidades de lo que es, digamos, el comportamiento que es deseado del mercado cambiario, donde el tipo de cambio se tiene que mover para acomodar. ¿Por qué se tiene que mover el tipo de cambio? Porque tiene que ser libre el tipo de cambio en un esquema meta de inflación, y porque si no fuera libre, de alguna forma, si vos fijas el tipo de cambio, los shocks que recibe la economía, en este caso los shocks climáticos y otro tipo de choques que son transitorios, Ajá. se trasladan son absorbidos o se trasladan con más fuerza al sector real de la economía. Claro. O sea, afectan crecimiento económico, empleo, etcétera. Ahí se ajusta, digamos, el shock. En cambio, si vos tenés un tipo de cambio libre, que se mueve de acuerdo a los fundamentos, una economía relativamente saludable, lo que decía básicamente los agentes económicos pueden leer correctamente la naturaleza del shock, Claro. que en casos como los que estoy mencionando son transitorios. Entonces el tipo de cambio, al moverse, lo que hace es de alguna manera absorber ese shock y mitigar, digamos, el impacto sobre el sector real de la economía, ¿verdad? O sea, actúa como un colchón, como un buffer que absorbe los choques, ¿verdad? Por eso es de alguna manera necesario que en esquemas de metas de inflación, donde como que tenemos nosotros, el tipo de cambio sea libre. No obstante, hay momentos donde el Banco Central requiere estar más presente que otros, cuando hay mayor o menor, cuando hay mayor volatilidad, hay más incertidumbre y hay algún elemento exógeno que no está dentro del fundamento, está afectando, digamos, el comportamiento del tipo de cambio, como ocurre actualmente. Entonces, por eso el comunicado, y cada que sea necesario, el Banco Central lo va a hacer, porque tiene tiene la credibilidad y tiene la reserva suficiente para hacerlo, ¿verdad? Claro. Entonces, Y se trata de apaciguar y generar confianza también. apaciguar, generar confianza y decirle a la gente que no se va a permitir comportamientos Especulativos. estratégicos, ¿verdad? Especulativos le dice mucha gente, a mí me gusta más decir estratégico, ¿verdad? Ya. De algunos agentes económicos. O sea, nadie va a tener ganancias extraordinarias con arbitraje cambiario. Ese es un poco lo que el mensaje. Presidente, tengo acá en mano también un gráfico de un informe de situación que hizo Itaú este año, en el que se muestra que la inflación, aparte de los obvios shocks de la pandemia, ha siempre estado dentro del rango meta del BCP, incluso mucho más abajo últimamente. Pero con el tema, anclando con el tipo de cambio, ¿se ha observado una influencia de las variaciones cambiarias en los niveles de inflación durante este año? Ahí, Joaquín, mira, primero es verdad lo que estás diciendo. Yo creo que desde que el Banco Central implementa formalmente metas de inflación, que es básicamente el año 2015, del año 2011, ya antes había tenido experimentalmente metas de inflación 2004, 2005, 2011 lo implementa. Desde esa vez, la inflación, exceptuando la pandemia, que hay que sacar, digamos, pues un outlier, digamos, un choque de esa naturaleza, bueno, tiene otra connotación, digamos, hay que sacarlo de la muestra. Pero el Banco Central nunca estuvo fuera del rango meta. Incluso se ha bajado el rango meta y se ha bajado la meta del Banco Central también a lo largo de todo este tiempo. Y siempre se ha cumplido, digamos, con la inflación. Por eso la gente cree también en el rol del Banco Central. Entonces, ese primer elemento que vos estás diciendo es verdad. Y después el otro elemento también que hay que decir acá, cuando uno tiene como dijo, una economía relativamente saludable, etcétera, como la que tenemos nosotros, el impacto de los movimientos del tipo de cambio no son muy relevantes, digamos. Sí, siempre impactan, pero no son muy relevantes para la inflación. Eso es lo que significa en el concepto económico que el pass-through, digamos, el efecto traspaso, digamos, de tipo de cambio a inflación es bajo en el país, ¿verdad? Está más o menos entre 0,10, 0,15. O sea, si vos tenés una variación del tipo de cambio de 10% en el año, que es muchísimo, digamos, o sea, tu inflación aumenta un punto porcentual, básicamente. Entonces no es un precio relevante. Pero además lo que hay que tener en cuenta también es que para el cálculo, porque básicamente el número,
porcentaje de importados también dentro de la canasta de precios es relativamente baja, son 27,5% básicamente. Pero también hay que tener en cuenta acá, porque mucha gente dice, hace una relación directa, digamos, ¿verdad? Aumenta tipo de cambio Sí, y se traspasa, y la gente piensa casi 1 a 1 se traspasa la inflación, ¿verdad? Sí. Entonces hay demasiados precios que se mueven en la economía. Entonces vos tenés, por ejemplo, ahora tenés, ese tipo de cambio se está depreciando, pero ¿por qué se deprecia el tipo de cambio? Es la pregunta. No se deprecia porque hay un problema en la economía. Se deprecia porque de alguna manera también hay un shock de precio afuera. Entonces el precio de los commodity cae, el tipo de cambio se aumenta, entonces el precio del combustible baja, el tipo de cambio aumenta, entonces se compensan todos esos efectos, ¿verdad? Claro. Entonces no, hay un efecto de traspaso directo a la inflación. Pero además, nosotros tenemos socios comerciales en todo el mundo, o sea, no es que solamente el guaraní se mueve Sí. con respecto a la moneda norteamericana. Se mueve el real, se mueve el peso argentino, se mueve el peso uruguayo, el peso peruano, se mueve. O sea, todos se mueven. Entonces, este tema del dólar es un fenómeno global, por todo eso estamos conversando también, de alguna forma, o sea, por la posición de política monetaria de Estados Unidos y todo lo demás. Y nosotros estamos depreciando ahora más o menos 6% en el año. Mientras que Brasil se está depreciando 18%, Argentina, bueno, ni qué decir, a pesar que ahora tiene un tipo de cambio con devaluaciones preanunciadas, tipo de cambio, tipo de tablita se deprecia 2% todos los años, pero bueno, ya venía una apreciación alta, entonces está básicamente muy arriba, ¿no? Sí. De 2 dígitos de depreciación. Y Uruguay se está depreciando cerca de nosotros, Chile un poquito menos, pero por ahí cerca también, entonces hay que evaluar todos esos efectos O sea, exclusivos. es ¿Verdad? un fenómeno. No hay un traspaso, hay que dejar el tipo de cambio que haga su trabajo también en la Claro. economía, ¿verdad? Que es básicamente acomodar estos choques que estaba comentando y no hay ningún riesgo, o sea, los niveles de depreciación que tenemos ahora no son ningún riesgo para la inflación y mucho menos cuando responden a los fundamentos. Que yo creo que lo que ocurre también es que cuesta hacerle entender a la gente que el precio del dólar es un precio más dentro de la economía. Es como decís, la gente mira el tipo de cambio y ya lo relaciona directamente con la inflación y piensa que el traspaso es así, 1 a 1, como dijiste, ¿no? Sí. Y no. No, no es así. No, pero además o sea, exacto, hay que entender eso, hay que entender que los precios van a ser, como ustedes estudiaban economía, los precios contienen información muy importante para los agentes económicos, ¿verdad? Los precios contienen, si en una economía donde, si los mercados funcionan, es verdad, o sea, hay muchos problemas a veces con algunos mercados, hay mercados incompletos, hay mercados de alguna forma que no son competitivos naturalmente, hay una serie de cuestiones que hace que la regulación tenga un rol siempre en la economía. Pero si uno deja que los mercados operen más cercano a su óptimo, los precios van a ser buenos transmisores de información en general. Entonces hay que dejarle que transmitan esa información correctamente. Ahora, por eso es que las intervenciones que se han hecho en los mercados para controlar precios siempre fracasan, ¿ya? Cuando uno controla precio, ajusta algo por cantidad. O sea, si nosotros saliéramos ahora, por ejemplo, a controlar todos los precios de la economía, o sea, está muy cara, entramos y empezamos a controlar y decimos, a partir de acá este precio va a ser este precio va a ser este otro precio va a ser este, entramos en todos los supermercados, etcétera, ¿qué va a pasar? Desabastecimiento, mercado negro, contrabando, Sí. etcétera, ¿verdad? Y bueno, y eso ocurre en general, digamos, ¿verdad? O sea, controlar un precio es distorsionar la economía. Entonces hay que dejar que los precios funcionen, operen libremente. Se me viene a la mente Sí. una anécdota que cuenta el economista Juan Carlos de Pablo. Sí. Habla de cuando el presidente argentino Carlos Menem llegó por primera vez a la presidencia. En la primera reunión de gabinete le presentó a su ministro de Economía con los demás ministros. Sí. Y le dijo, ministro, por favor, presente cuál va a ser la política económica para este momento de la Argentina. Y una de las primeras cosas que dice el ministro es, vamos a hacer control de precios. Sí. Se ríe Carlos Menem y le dice, ministro, yo soy de una familia fenicia y los controles de precios llevan 500 años sin funcionar. Pero si quiere hacer, hágalo y vamos a ver qué tal. O sea, como es algo que ya está fuera de la conversación. No, claro, sí, exactamente. Entonces, bueno, ese es el fundamento finalmente que está por
Pues trato de lo que hay que hacer es trabajar para que los mercados sean lo más eficientes posible, ¿verdad? Y permitan la mayor competencia que sea posible también, ¿verdad? Para ir cerrando, tenemos preparado algo Bueno. que queremos hacer con usted, Javi. Una pequeña dinámica, le Ah, vamos bueno. a ir diciendo algunos nombres, algunas palabras y usted nos tiene que decir rápidamente lo primero que se le venga a la mente. Qué difícil eso. Acá puede salir cualquier cosa. Qué comprometedor. Vamos a hacer buenos, vamos a hacer buenos. Vamos a ser Bueno, bueno. bueno. Empezamos. ¿Y cuánto tiempo tengo a pensar? No, una palabra Javito. puede decir. Ah, bueno. Sí, Ok, empezamos. empezamos. Santiago Peña. Mejor presidente que he conocido yo en el Paraguay. Wow. Javier Milei. Un fenómeno increíble. A mí lo que se me viene, la primera palabra que se me viene a la cabeza, extremadamente valiente. Wow. Valiente. Carlos Fernández Valdovinos. Un crack. El mejor economista del Paraguay. Banco Central del Paraguay. La institución económica más sólida del país. Paraguay. El mejor país del mundo. Olimpia. Lo máximo. De lo máximo. Una pasión, una pasión, Campeón, ¿verdad? una pasión. Sí. Sí. Bueno, qué lindo estuvo este programa, este tiempo, esta conversación. La verdad que estamos realmente encantados de que ustedes desde el Banco Central tengan esta atención con las personas que nos dedicamos a este ámbito, que estudiamos, que queremos más adelante estar en esas sillas en las que ustedes se sientan hoy y podamos aprender así directamente. Así que está buenísimo. Excelente. Me encantaría. Apúrense porque nosotros ya estamos muy cansados. Y viejos. Así que rápido. Bueno, queremos ir cerrando, así que si nos vamos despidiendo, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Fue un gusto tenerle con nosotros. Realmente se aprende muchísimo hablando con técnicos que están día a día trabajando con todos estos temas económicos que son de interés para todos. Así que muchísimas gracias. Una vez más, presidente, le queremos agradecer por el pequeño espacio de su valioso tiempo que nos ha dado y le queremos felicitar por el brillante trabajo que ha estado desempeñando el Banco Central durante su mandato. Muchísimas gracias a los tres. Un placer estar por acá. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar viéndonos, escuchándonos y nos estaremos viendo la semana entrante.